Les doy nuevamente la bienvenida a esta serie de estudios en el Evangelio de Marcos. Vamos juntos a estudiar hoy un pasaje que encontramos en Marcos en el capítulo 8, versículos 22 hasta el 26, y que tiene que ver con un ciego que es sanado en la ciudad de Bethsaida. Así que ya, sin más preámbulo, vamos directamente a leer el pasaje que, como digo, es Marcos capítulo 8, versículo 22 al 26. Dice así la Escritura. Vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y, escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: «Veo los hombres como árboles, pero los veo que andan». Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido, y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: «No entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea». Bueno, este es el milagro que tenemos por delante, que se parece en algunos aspectos a aquella otra curación que el Señor Jesucristo hizo de un sordomudo en Decápolis, aquella que encontramos en Marcos en el capítulo 7 a partir del versículo 31. ¿Y por qué digo que ambos milagros se parecen? Bueno, pues hay algunos factores, algunas cuestiones que son idénticas. Por ejemplo, en aquel caso y en este, si observamos, pues vemos que el Señor Jesucristo rechazó las indicaciones que le hicieron los amigos del enfermo en cuanto a los medios que debía de usar para llevar a cabo la sanidad. El Señor se negó a seguir las indicaciones en este sentido. Esto ocurrió, como digo, en los dos casos. Por otro lado, también en las dos ocasiones el Señor usó su saliva en el proceso de sanar a cada uno de ellos, que no era algo muy habitual el uso de la saliva. Además, los dos enfermos fueron sacados fuera de la ciudad antes de ser sanados. El Señor los sacó, se fue con ellos. Y también en los dos milagros, los dos milagros son únicos en el Evangelio de Marcos. Esto quiere decir que en los otros evangelios, tanto en Lucas como en Mateo, ni siquiera tampoco en Juan aparecen. Hay muchos milagros, ya saben, que se repiten en una o en otra ocasión, pero aquí estos son únicos, un material exclusivo de Marcos. Y es curioso porque estas dos sanidades, la del sordomudo primero, la del ciego ahora a continuación, pues están situadas en un contexto en el que vemos a los discípulos constantemente teniendo serias dificultades para entender quién era Jesús. Y como ya vimos en el pasaje anterior, recordarán ustedes que el Señor les dijo: teniendo ojos para oír, no oís, y teniendo oídos, teniendo ojos para ver, no veis, y teniendo oídos para oír, no oís. Les dijo en el versículo 18 de este mismo capítulo. Teniendo ojos, no veis, teniendo oídos, no oís. Esta era la situación de los discípulos. Ellos también necesitaban ser restaurados, de alguna manera, para poder adaptarse, para poder ver, para poder escuchar de la forma en la que el Señor esperaba que vieran y escucharan lo que estaba haciendo. Bueno, todo eso va a llegar a continuación, precisamente después de estos dos milagros, cuando Pedro, preguntado por el Señor: ¿quién dice la gente que soy yo? Bueno, cada uno tenía una contestación, todas ellas muy elogiosas en cuanto a la persona del Señor Jesucristo, pero con todo y que eran muy buenas, ninguna daba en el clavo, acertaba sobre la verdadera naturaleza del Señor Jesucristo. Hasta que les vuelve a preguntar el Señor: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y entonces ya sí, es Pedro el que contesta, dice: tú eres el Cristo. Y esto ya es el fin de esta sección. Se completa esta sección en la que tantas y tantas dificultades, como hemos estado viendo, si recuerdan en los pasajes anteriores y en este mismo, pues los discípulos habían tenido para comprender plenamente quién era el Señor Jesucristo. Así que muy probablemente Marcos recoge estos dos milagros por indicaciones, como ya hemos dicho en otras ocasiones, por indicaciones de Pedro, que es quien está detrás de este evangelio en todo momento,
debido a que era así como los discípulos se sentían de alguna forma. Se sentían como este sordomudo y como este ciego. Los dos reflejaban perfectamente el estado espiritual en el que se encontraban aquellos discípulos en esos días. Y también vemos la lucha, como el Señor está intentando, está obrando una y otra vez con la finalidad de abrir sus oídos, de abrir sus ojos, para que llegaran a la plenitud de la comprensión de quién era realmente el Señor Jesucristo, que como digo, pues ocurrirá en el siguiente pasaje y con la ayuda del Señor tendremos ocasión de verlo. Bueno, entonces empieza nuestro texto diciendo que vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego. Bueno, Jesús estaba nuevamente en Galilea, Bethsaida estaba en Galilea, y Bethsaida, como ustedes recordarán, era la ciudad de Andrés y Pedro. Eso lo dice Juan, el evangelista Juan, en el capítulo 1 y versículo 44, que eran de allí, de Bethsaida. Y tal vez por esa misma razón, porque había allí, de esa ciudad, procedían dos de los apóstoles del Señor, pues tal vez por esa misma causa el Señor hizo allí muchos milagros, muchos milagros. Sin embargo, lo triste es que es una ciudad que permaneció en incredulidad a pesar de todas las evidencias que tuvieron para entender, para ver quién era el Señor Jesucristo. Y también por esa misma razón, en una ley de proporcionalidad, a mayor revelación, pues mayor responsabilidad, el Señor Jesucristo les dijo en Mateo, en el capítulo 11 y los versículos 21 al 24, «Ay de ti, Corazín, ay de ti, Bethsaida». Esta Bethsaida es la ciudad donde ahora estamos. «Ay de ti, Bethsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechas en vosotros, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras», para Bethsaida y Corazín, estas dos ciudades donde el Señor había hecho tantos y tantos de sus milagros. Bueno, pues ahora está allí en Bethsaida y unos hombres le traen a un ciego para que lo sanara. Estos eran, como en otras ocasiones, amigos de este ciego, pero que también son un ejemplo para nosotros de lo que debe de ser nuestra actitud para llevar a aquellos que no ven todavía a Jesús, para llevarlos al Señor Jesucristo, para que puedan ver. Pues es la labor que nosotros como creyentes, cada uno de nosotros debemos de realizar, buscar personas, amigos, familiares, aquellos que no conocen todavía al Señor, para llevarlos al Señor Jesucristo, para que puedan ser salvos. Ahora, en todo caso, pues lo que nos sorprende es que este ciego, sin duda, aparece aquí como alguien muy pasivo. Nada que ver, si ustedes recuerdan, con aquel ciego que el Señor se encontró en Jericó. Aquel ciego que desde el primer momento que escuchó que Jesús estaba llegando a la ciudad no dejó de seguirle dando voces y pidiendo que le sanara. Eso está en Marcos, en el capítulo 10, versículos 46 al 48. Aquel ciego era completamente diferente, era nervio puro, tenía una energía, quería a toda costa acercarse al Señor, luchaba contra todos los obstáculos que se le ponían en el camino, que los tenía, porque los discípulos le decían, calla, y les molestaba, pero él una y otra vez insistía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. En comparación, este otro ciego del que estamos tratando ahora nos parece un ciego realmente muy apagado, muy pasivo, que parece no tener mayor interés por nada. ¿Por qué se había vuelto tan pasivo? Quizás se reflejaba de alguna manera a los propios discípulos, que se dejaban llevar por el Señor, pero sin tomar iniciativas, que se habían acostumbrado a hacer milagros al Señor, pero que no iban más adelante. Quizás eran un poco como el ciego, se dejaban llevar, pero habían dejado de tener interés en progresar, en ir más allá en la vida cristiana. Bueno, tal vez había algo de todo esto, seguramente que sí. Dice entonces, continuando el texto, dice, entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea. Y me encantan siempre los milagros del Señor porque tienen
su sello personal, está claro que el Señor hace cada cosa a medida, y aquí todo está también perfectamente calculado, tiene un objetivo en la mente. Vamos a ir pensando un poco en todo ello. ¿Por qué el Señor quiso hacer el milagro, no quiso hacerlo dentro de Betsaida? Bueno, realmente no lo sabemos, pero tal vez podría tener algo que ver con lo que acabo de leer hace un momento. El rechazo de esa ciudad al Señor Jesucristo, que le hacía merecedora de ese juicio tan severo del que acabamos de hablar. En ese sentido sería, pues ya habéis tenido tantas y tantas evidencias que ya no quiero hacer más evidencias allá afuera, allá adentro. Me salgo fuera de Betsaida. Sería una actitud muy grave, pero no sería la primera vez que el Señor, dejándoles, se fue. Bueno, eso lo hemos visto en ocasiones previas. Ahora, puede que también simplemente quisiera evitar la publicidad, quisiera dar más publicidad a sus milagros. Ya saben ustedes que el Señor huía de esto. La fama que se iba extendiendo de él por todos los lados en realidad le impedía obrar con naturalidad e incluso poder adelantar sus propósitos y su predicación. Así que, bueno, sea por lo que fuere, el Señor sacó al ciego de la ciudad. Y aquí se nos presenta un cuadro realmente muy hermoso. Podemos imaginarnos al Señor Jesucristo guiando de la mano o del brazo al ciego por un buen rato, porque habría un trayecto, estaban dentro de la ciudad, en alguna plaza, en alguna calle, donde fuera, sacarlo fuera de la ciudad y apartarse a cierta distancia. Por lo menos el Señor tuvo que estar caminando con el ciego durante un rato, hasta estar fuera de la ciudad. Ahora, no es que el ciego no tuviera quien le pudiera guiar, pero el Señor quiso guiarle él mismo. Sí, estaban allí sus amigos, pero el Señor quería hacerlo él mismo. Formaba también parte de este proceso de sanidad que el ciego necesitaba. Y este contacto con Jesús, con el Señor, sentir su dirección, el ver que le dedicaba tiempo, que para él, para el Señor el ciego era importante, seguro que hubo conversaciones en el camino, pero sobre todo estar a solas con él, fuera de la multitud de curiosos. Pues todo esto servía para establecer, que era la finalidad, para establecer una relación personal, una relación de confianza necesaria entre este hombre, que pues a priori se nos ha presentado como una persona muy pasiva, pues esta relación nueva de confianza que ilusionara al hombre, al ciego, que le hiciera tener confianza de que algo iba a pasar, de que podía descansar en Jesús, que le podía guiar, que le podía sanar. Bueno, el Señor se aparta y tiene este tiempo previo con él, con el ciego a solas. Luego vemos también la forma en la que le sanó. Dice, escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima. Bueno, el Señor había sanado ya a otros ciegos, pero como digo, en cada ocasión la forma en la que llevaba a cabo la sanidad era completamente diferente. Por lo menos en este caso era muy distinta de las otras de las otras sanidades de ciegos que ya había realizado. Y esto nos recuerda que el Señor no se limita a usar siempre los mismos medios. Cada persona es diferente y por eso el Señor trata de forma individualizada, de forma personal con cada uno. Es algo que no debemos de olvidar. Lo hace también con nosotros, ¿no es cierto? Cada uno de nosotros somos diferentes, llegamos al Evangelio, llegamos al Señor con circunstancias muy, muy distintas unos de otros, con traumas, con conflictos, con pecados, arrastramos situaciones a veces muy graves, bueno, distintas unas de otras. Y el Señor no nos trata a todos metiéndonos en el mismo molde, no. El Señor nos trata de formas diferentes, atendiendo siempre a nuestras circunstancias y necesidades concretas, igual que lo hizo con este ciego. Ahora, en el caso del ciego, Jesús usó una forma de actuar que le permitía no solo entender al ciego, sino sobre todo sentir, porque él no veía,
pero sí podía sentir, también podía escuchar, claro. Por eso seguro que las conversaciones en el camino, pero sentir. Así que el hecho de que el Señor le guiara de la mano hasta fuera de la ciudad, y luego ahora poniendo saliva en sus ojos y colocando sus manos sobre él, todo esto tenía la finalidad de estimular sus sentidos y que se sintiera arropado, que se sintiera protegido, cuidado, guiado por el Señor. Y este acercamiento especialmente, el acercamiento del Señor, un trato íntimo. Fíjense, yo creo que todo esto influye, va en esta dirección, ¿no? El Señor buscando acercarse, intimar lo más posible con este hombre. Él estaba tratando de esta forma con este propósito, para que entendiera que era alguien en quien podía confiar, para que confiara en el Señor Jesucristo. Ahora, nos parece también curioso, ¿no?, que el Dios del cielo se dignara, estuviera dispuesto a usar métodos tan rudimentarios con el fin de hacerse entender, de acercarse a este hombre necesitado. Es asombroso el Señor, tan grande, uno lo imagina en la gloria, sentado a la diestra de la majestad en las alturas, con una sola palabra creando el universo, sustentando todo lo que existe con su poder, y sin embargo humillándose, bajando hasta buscar a una persona necesitada y tratando con ella personalmente a medida de sus necesidades, de sus conflictos. Es algo tan extraordinario en cuanto al Señor Jesucristo. Y en cuanto al método este que usó, algunas veces he hablado de este pasaje y siempre veo la cara de las personas cuando predico esto, ¿no? El Señor escupiendo en sus ojos. Y automáticamente les da un poco de repelús. El Señor escupiendo en sus ojos. Si hay algún joven dice, qué asco. Bueno, esta reacción que surge en las personas, ¿no? Bueno, sí es verdad, es no solamente un medio muy humilde, sino además un poco devolver la vista a una persona escupiendo en sus ojos. Tiene estas connotaciones, estas sensaciones, ¿verdad?, extrañas a nosotros. Yo siempre pienso que en realidad el Señor nos salva así también, ¿no? ¿Quién iba a pensar? Y algunas personas que creo que no entienden o que no son creyentes, que el Señor dice que nos ha limpiado con su sangre. Y algunos dicen, pero qué barbaridad, ¿cómo se puede limpiar con la sangre? Bueno, no entienden. Pero es lo que dice la palabra de Dios, que nos ha limpiado con la sangre del Cordero. Pues es un medio también que crea cierta repulsa, ¿no es cierto? De hecho, muchos teólogos ya les horroriza la idea de ser limpios por la sangre de Cristo. Que antes, ustedes recuerdan, si son creyentes más antiguos, pues se recordarán que hay muchos himnos que hablaban de esto, ¿no?, de la sangre de Cristo que nos limpia, y porciones de la Escritura. Ahora los himnos son de otra manera, se habla mucho menos o casi nada de la cruz, muy poquito o casi nada de la sangre de Cristo, pero son verdades fundamentales, es doctrina bíblica esencial para nuestra salvación, pero se ha ido descartando, se ha ido dejando porque crea cierta repulsa en las personas, limpiados con la sangre de Cristo. La propia cruz es un elemento de vergüenza para muchos, debilidad, un Cristo crucificado, desnudo, impotente en la cruz, sin poderse defender de sus enemigos. Y es así como Cristo nos salva, es así como Cristo nos devuelve la vista, nos da la vida de nuevo, nos hace resucitar con Él, nos limpia de nuestros pecados y nos salva. Es así que los medios que el Señor utiliza nunca los despreciemos por ser sencillos o porque no nos gusten, porque son efectivos en todo caso. Ahora lo vamos a ver en un momento. Así que después de esto, el Señor le pregunta si veía algo. Y él mirando dijo, veo los hombres como árboles. Bueno, de esto último podemos deducir que este hombre no había sido ciego toda su vida, que había perdido la vista, porque entendía lo que era un hombre y entendía lo que era un árbol. Una persona que ha sido ciega de nacimiento tiene que aprender a identificar todos estos elementos, ¿no? Pero este ciego inmediatamente dice, veo los hombres como árboles. Y aquí este milagro es realmente curioso, muy curioso. Es un milagro, casi me atrevería a decir que único, exclusivo. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque el Señor normalmente solucionaba las cosas a la primera.
sin necesidad de tener que volver a dar dos vueltas a la misma cosa. No, no. El Señor, si había un ciego, lo sanaba y veía perfectamente desde el primer momento. Si había un sordo, lo sanaba y oía desde el primer momento. Si había un paralítico, se levantaba, y se levantaba, andaba y corría. No iba cojeando, no iba... No. Completamente. Y aquí este ciego, el Señor lo sana y lo deja a medias. Veo los hombres como árboles que se mueven. No lo ha sanado del todo y es increíble. A mí me llama muchísimo la atención. Creo que es la primera y única vez en que veo un milagro de este tipo. Que el Señor no sane instantáneamente a la persona, sino que haga un milagro en dos etapas, en dos fases. ¿Por qué? Bueno, la primera cosa que voy a explicar es lo que no debemos de pensar. Desde luego, no era por falta de poder en el Señor Jesucristo. No, el Señor Jesucristo tenía poder, por supuesto, y Él acabó el milagro y siguió haciendo otros muchos milagros. No era que se estaba agotando el poder del Señor. El Señor es todopoderoso y no se agota su poder. Continúa siempre estando intacto, sin mengua alguna. ¿Por qué entonces hay esta cosa, este milagro en dos etapas? Diríamos que el Señor estaba adaptando la velocidad a la que actuaba su poder, porque Él tenía todo el poder, pero estaba acomodando el paso a la lentitud con la que este hombre podía entender y estaba progresando en la fe. Y en cierto sentido, pues era un poco lo que estaba ocurriendo también con sus discípulos, que tenían también dificultades para ver, tenían el mismo problema, veían los árboles como hombres pero que se movían. Pues de alguna forma es como si el evangelista se sintiera, como si Pedro estuviera diciendo, así era como nos sentíamos nosotros. Veíamos, pero veíamos las cosas distorsionadas, no las veíamos con la claridad, pero al mismo tiempo estaban progresando. El Señor estaba obrando tanto en este ciego como en los discípulos para que avanzaran, para que salieran de la zona de tinieblas y pudieran ver las cosas con una claridad diáfana, a plena luz del sol. Bueno, pues esto era lo que estaba ocurriendo. Y entonces el Señor tal vez por eso no lo sana de golpe, sino está ilustrando las cosas. Bueno, tampoco les pasaba solamente eso a los discípulos. Es verdad que hay personas que llegan por primera vez a la iglesia, escuchan el Evangelio y en ese mismo instante se convierten. Yo no lo discuto porque lo he visto ya más de una vez, sé que es verdad, ¿no? Pero también es verdad que hay personas, mi propio caso, por ejemplo, pues que necesitamos tiempo para entender, porque nuestra mente está cerrada. Yo recuerdo que llegué por primera vez a escuchar la palabra y sí, me gustó mucho. Yo creía que ahí estaba el camino que yo tenía que seguir, pero entendía muy poco, prácticamente nada, y necesité varias semanas antes de entender y poder convertirme. Bueno, lo bueno del Señor es que se va adaptando a nuestro paso y va avanzando con nosotros y en ningún momento nos deja de lado, sino que conforme a nuestras necesidades se va amoldando y va cuidándonos. Los discípulos también estaban teniendo dificultades. Nunca la comprensión viene de golpe, incluso aun el que se convierte en el mismo momento en que escucha por primera vez la predicación, pues va a haber muchas cosas sin lugar a dudas que no entiende y que va a tener que progresar. Bueno, pues esto nos debe de ayudar también a ser pacientes con los que se acercan al Evangelio y no entienden las cosas con la rapidez, al ritmo que a nosotros nos gustaría. Deberemos de ser pacientes y perseverar en explicar, en enseñar, en ilustrar, en facilitar el mensaje del Evangelio para que pueda llegarse a ser comprensible para ellos y lo puedan aceptar. Es así, el Señor actuó de la misma forma con nosotros y también aquí lo vemos con los discípulos que también tenían sus dificultades. Ahora, finalmente, como no podía ser de otra forma, dice que fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. El Señor pues tiene todo el poder y aquello no iba a quedar a medias, todo lo contrario. El Señor nunca deja sus obras a medias. Pablo dice
a los filipenses en el capítulo 1 y el versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Bueno, pues esto es una garantía también, un estímulo, una confianza para cada uno de nosotros. Es verdad, tenemos dificultades muchas veces en la vida cristiana para progresar, para llegar a discernir quién es el Señor, cómo está obrando el Señor en nuestras vidas. Pero este pasaje nos enseña que finalmente el Señor no va a dejar de ninguna de las maneras ninguna cosa a medias. Va a llevarnos hasta la comprensión plena. Ya lo anticipé en la sesión anterior, que en la porción siguiente que estudiemos, pues veremos que sí, que allí en el versículo 29 el apóstol Pedro finalmente, pues haciendo de portavoz del grupo, hablando en nombre de los otros apóstoles, va a concluir: tú eres el Cristo. Ahora ya Pedro se sentiría después de esto cuando el Señor le dice: bien, Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Bueno, pues se sentiría como este ciego que acaba de ser sanado. Dice que ahora lo veía todo claramente. Pues ahora veían claramente al Señor Jesucristo. Pero, como digo, hubo un proceso que tuvieron que ir avanzando, y fue un proceso, creo que más lento de lo que el Señor había esperado. Ellos fueron más lentos en comprender, tenían mucha evidencia y sin embargo la digerían muy lentamente. No sabían, no la usaban apropiadamente. Y finalmente dice que el Señor le dice al que había sido ciego: no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Esto ya no nos extraña, ¿verdad? Porque el Señor nos tiene acostumbrados a esto, que el Señor prohíbe divulgar el milagro. El Señor no quería, tenía el propósito de evitar entusiasmos desmedidos que dificultaban sin duda el progreso de su obra. Todo ese entusiasmo popular no convenía al Señor, no convenía. Y era lógico, porque si los mismos discípulos no entendían quién era el Señor, pues mucho menos las multitudes. Y entonces, si se animaban, si se entusiasmaban desmedidamente por estos milagros, por nuevas señales, por nuevas manifestaciones de poder, pues podía fomentar dentro del pueblo unas expectativas que no eran reales, porque se ilusionaban muchísimo, pero sin comprender quién era realmente el Señor. Así que iban a ir en una dirección equivocada. Y el Señor no quería generar en ellos falsas esperanzas, porque ellos lo que esperaban es: bueno, con este poder pues nos va a librar de los romanos, una liberación política, que era lo que la mayoría esperaba, pero eso era falso. Así que el Señor quería apaciguar los ánimos de las personas hasta que entendieran quién era el Señor, y no solamente quién era el Señor, que esto era muy importante, pero era la primera etapa. Luego veremos que llega la segunda etapa, no menos importante. ¿El Señor quién era? Tú eres el Cristo, dijo Pedro, pero a partir de ese momento comenzó Jesús a enseñarles que él era necesario padecer mucho. Bueno, pues cuando él ya hubiera podido explicar, desarrollar, manifestar plenamente el conjunto, la totalidad de su obra, que empezaba por reconocer quién era Jesús y que continuaría con qué había venido a hacer, que no era otra cosa sino morir en la cruz, a partir de ahí había que divulgar cuanto más mejor todo lo que el Señor Jesucristo había hecho, poniendo énfasis especial en quién era el Señor, en su muerte y en su resurrección. Algo que a todas luces pues hicieron los discípulos una vez que el Señor Jesucristo ascendió al cielo. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos deja un testimonio muy claro de la forma en la que ellos cumplieron con el mandamiento del Señor de ir por todo el mundo y predicad el Evangelio, anunciando tanto la muerte, la resurrección del Señor, y que Él es el Cristo, el que tiene el derecho legítimo de sentarse en el trono de Dios, de venir a reinar también en este mundo. Pero hasta ese momento pues había que ser más cautelosos,
no generar falsas expectativas, porque si no entendían quién era Jesús, pues todo eso les abocaría al caos y a la frustración, porque se meterían en un callejón que al final no encontrarían una salida adecuada. Bueno, pues es un milagro corto, es un pasaje corto, pero interesante, interesante. A mí siempre me encanta ver al Señor tratando con las personas, cómo lo hacía, con la ternura, con la cercanía, el cariño, tomando interés en la persona, sintiéndose, buscando comprenderla y que le comprendieran. Es tan hermoso. Igual de hermoso que la forma en la que el Señor nos ha buscado a cada uno de nosotros y nos sigue buscando. La forma en la que el Señor nos enseña y tiene paciencia con nosotros. Bueno, pues no nos desanimamos en la vida cristiana, porque seguimos a un Dios que tiene paciencia con nosotros y que es cercano. Esto es algo grande que otras religiones desconocen. Por eso les anunciamos y les animamos a buscar a Cristo, tan diferente, tan distinto, tan grande, tan bueno, tan hermoso. Pues yo espero que usted conozca a este Cristo y lo que Él ha venido a hacer. Pero si no, búsquelo en las páginas de las Escrituras, en la Biblia, en los Evangelios, y disfrute de esa vida, porque Él le está buscando. Pues ánimo, ánimo en esta búsqueda, ánimo en seguir conociendo cada día más del Señor. Gracias por su atención, que el Señor les bendiga muy ricamente.